Vamos a orar para comenzar. Gracias, papá, por este tiempo que nos das de capilla, Señor. Gracias por todos los que ya se conectaron. Y te pedimos, Señor, que en estos momentos seas tú hablando, Señor, en nuestras vidas, que podamos ser oidores, pero también hacedores de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, nuestros corazones para recibir tu palabra en este día, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues hermanos, el día de hoy comenzamos con un nuevo tema de predicaciones. Durante esta semana vamos a estar hablando o meditando sobre la doctrina de la escatología, una doctrina un poco para muchos de miedo, no sé, ¿no? La escatología significa el estudio de las últimas cosas. Yo creo que la mayoría de nosotros ya llevamos doctrina y sabemos de lo que habla la escatología. Trata de cuestiones que tienen que ver con el fin de la historia y de la obra de Dios en el mundo. Y hay muchas interpretaciones en relación a la escatología en comparación con otras doctrinas, ¿no? Y en los últimos años esta doctrina se ha ganado mucha atención y preocupación también por parte de algunas personas. Pero por otra parte también ha surgido un miedo a la escatología, lo que se le llama la escatofobia, ¿no? O al menos muchos tratan de evitar hablar o discutir sobre estos temas de los últimos tiempos. Y a veces es fácil olvidar que las verdades escatológicas en la palabra de Dios, al igual que toda la Biblia, el resto de la revelación, intentan consolarnos y animarnos. La escatología es una enseñanza o doctrina de ánimo, aunque no lo parezca, porque es la culminación del plan de salvación de Dios para su humanidad. Es cuando por fin regresamos a nuestro verdadero hogar, el plan original de Dios para el hombre. Pero el día de hoy no me voy a centrar en un tema de escatología o alguna postura, alguna interpretación. No me voy a enfocar en eso, sino quiero centrarme en la vida de hoy, nuestra vida hoy en el presente, pero con un enfoque escatológico. Y la razón es porque creo que hay cosas más importantes de las que debemos preocuparnos. Creo que hay muchas cosas más importantes que estar pensando en la tribulación, en el milenio y otros temas, ¿no? Esos temas obviamente son relevantes y es bueno saber y tener una propia postura por si en algún momento alguien nos pregunta, ¿no? Y debemos saber responder. Pero hay algo más importante que eso, y es cómo me estoy preparando para el gran día, para ese gran día que es el regreso de Cristo. Y esta pregunta es el título del sermón de hoy. Y nos vamos a centrar en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, de los versículos del 1 al 13, por si gustan buscarlo. Aún así yo los voy a leer. Pero antes quiero decir que Jesús se encuentra con sus discípulos en el Monte de los Olivos, ¿ok? Es el contexto del pasaje. Jesús está con sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y estando ahí, sus discípulos le hacen una pregunta a Jesús en el capítulo 24, versículo 3. Más tarde, Jesús se sentó en el Monte de los Olivos. Sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? Esa es la pregunta que sus discípulos le hacen a Jesús. Y entonces Jesús comienza a decirles las señales que iban a suceder cuando su regreso estuviera próximo, cuando su regreso ya estuviera cerca, ¿no? Y empieza a mencionar que habrían guerras, hambres, persecución, falsos profetas. El evangelio se predicaría a todo el mundo, etcétera, ¿no? Pero Jesús también les advierte que nadie puede pronosticar el tiempo en el que vendría. En el versículo 36, él lo dice: sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe.
Entonces Jesús les advierte que nadie puede pronosticar. Y Jesús les habla cómo sería, en ese capítulo Jesús les dice cómo sería el día de su segunda venida, ¿no? Que él aparecería en las nubes y mandaría a sus ángeles a recoger a sus seguidores de todas las partes del mundo, ¿no? Sin embargo, después de esto, de mencionar esto, Jesús utiliza otras parábolas para hablar de cómo sería su segunda venida. Y me quiero enfocar el día de hoy, quiero que nos centremos en la de las 10 damas de honor o las 10 vírgenes. Creo que es una parábola muy conocida para todos, que se encuentra en el capítulo 25 del 1 al 13. Y la voy a leer. Entonces, el reino del cielo será como 10 damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Como el novio se demoró, a todas les dio sueño y se durmieron. A la medianoche se despertaron ante el grito de miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Todas las damas de honor se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias les pidieron a las otras, por favor, dinos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas, vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en el que se fueron a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron, Señor, Señor, ábrenos la puerta. Él les respondió, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ahora, ¿qué significa esta parábola? ¿Qué significa el novio? ¿Quién representa el novio? Las damas de honor o las vírgenes. El novio representa a Jesús. Las damas de honor representan a los que esperan la venida del Señor, es decir, los creyentes, nosotros, los cristianos. Pero vemos que hay 2 tipos. Hay unos que son necios y hay otros que son sabios. Vemos que también el novio se demoró. Lo que algunos piensan que probablemente esto representa el lapso de tiempo entre la primera venida de Cristo y segunda venida. Vemos que las necias, o sea, los creyentes que no estaban preparados, que no llevaron suficiente aceite y tuvieron que ir a comprar, se quedaron afuera de la boda. En los versículos 10 al 12, él dice que se fueron a comprar, llegó el novio y se cerró la puerta con llave y más tarde regresaron y le empezaron a decir, Señor, Señor, ábrenos la puerta. ¿Y qué es lo que el novio respondió? Créanme, no las conozco. El versículo 12, esta frase que Jesús menciona, créanme, no las conozco, hace referencia al rechazo y juicio final que habrá en aquel día que él regrese. Así que la enseñanza principal de esta parábola, ¿cuál es? Es que deben estar alerta. El mismo versículo 13 lo dice. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Deben prepararse antes. Deben estar siempre preparados y listos. ¿Para qué? Para el regreso del novio. Así que nosotros, ¿cómo nos estamos preparando para ese gran día? Pero la pregunta podría ser, ¿cómo debo entonces prepararme para el gran día? Bueno, pues tienes que asegurarte de algunas cosas antes de que Cristo regrese. Y lo primero de lo que te debes asegurar es de estar preparado. Vemos la comparación que Jesús hace entre 2 tipos de damas. Dijimos que las damas de honor o vírgenes representan a sus seguidores, nosotros los creyentes. Y podemos ver que las 10 damas son iguales en muchos aspectos. Todas tenían la intención de encontrar al novio. Todas tenían lámparas. Las 10 se durmieron. Y enseguida todas se despertaron cuando alguien dijo, miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo.
Pero aunque las 10 damas tenían muchas cosas en común, solo eran detalles externos. Su diferencia era aún más sorprendente y es lo que realmente contaba. 5 eran necias y 5 eran sabias. La insensatez de las 5 damas consistía en que estaban completamente desapercibidas para recibir al esposo, porque aunque sí habían llevado sus lámparas, no habían llevado aceite extra. Por el contrario, las otras 5, las 5 damas de honor sabias, habían traído consigo aceite extra. Estaban plenamente preparadas para recibir al novio. Así que, ¿de qué debo asegurarme mientras llega el día o el regreso de Cristo? Debo asegurarme de estar preparado. Hoy en día, estos dos tipos de creyentes existen. Todos esperamos el regreso de Cristo, ¿no es verdad? Y hay muchas cosas en las que los creyentes son similares. Asisten o pertenecen a una iglesia, cantan himnos, leen la Biblia, hacen profesión de fe en público, dicen que son cristianos y hasta predican en el nombre de Cristo. Pero la realidad es que no todos van a participar de la boda, de la venida de Cristo. Algunos son prudentes, llevan una vida en relación con Dios y su voluntad, sin religiosidad ni máscaras, porque están conscientes de que deben estar siempre preparados para el regreso del novio en cualquier momento. Otros son insensatos o necios, sin prepararse, van en camino al encuentro con Dios. Así que, ¿cómo te estás preparando para su regreso? Debemos enfocarnos en preparar, yo creo, nuestra vida, vivir una vida realmente transformada, vivir de la forma que Dios quiere que vivamos, hablemos, pensemos, hagamos, etcétera, ¿no? Dios ya ha dicho todo en su palabra, cómo debemos vivir, pues ya lo ha dicho y creo que podríamos hacer entre todos una lista enorme de todas las cosas o características que debe tener nuestra vida o nosotros, ¿no? Y yo sé que todos aquí la sabemos, pero la pregunta sería, ¿realmente estamos viviendo de esta manera o solamente es información que tenemos en nuestra cabeza? Lamentablemente, no hay una segunda oportunidad para quienes no estén preparados. Sin embargo, Dios concede a todos un tiempo para prepararse para su venida, pero ese tiempo es antes de que Él llegue. Así que enfócate en prepararte. Pero esto no es todo. Si tú estás seguro de conocer a Dios y de estar trabajando para Él, estás seguro de que estás listo, bueno, ¿de qué más debo asegurarme mientras llega el día o el regreso de Cristo? Asegúrate de que Dios te conozca. Las 10 damas de honor conocían al novio, ¿no es verdad? Ambas lo estaban esperando y cuando las 5 insensatas se quedaron afuera, ¿cómo se refirieron a él? ¿Cómo llamaron al novio? ¿Recuerdan? En el versículo 11, les dice, Señor, Señor. Hay otro pasaje donde Jesús menciona esto, está refiriendo exactamente a lo mismo. Jesús no lo enseña por medio de una parábola, sino es muy directo. Lo habla de una forma muy clara. Y en la última parte del Sermón del Monte es cuando él lo menciona en el capítulo 7 de ese mismo evangelio de Mateo, en el versículo 21. Entonces, después de que Jesús les viene diciendo cómo deben vivir, qué deben hacer, cómo deben comportarse, etcétera, todo lo que enseña el Sermón del Monte, Jesús es muy duro y confrontador con sus discípulos. En el versículo 21 al 23 les dice, no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre e hicimos muchos milagros en tu nombre. Pero yo les responderé, nunca los conocí. Aléjense de mí ustedes que violan
las leyes de Dios. Esto en verdad es muy duro. Las palabras de Jesús son muy fuertes para sus discípulos y reflexionemos en esta última frase que Jesús menciona. ¿Qué no se supone que ellos mismos aseguran conocer a Dios? Ellos dicen que hasta expulsaron demonios. ¿En el nombre de quién? De Cristo mismo, de Jesús. Profetizaron en el nombre del Señor. Sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Dios a todo esto? Nunca los conocí. Y ese verbo en griego está en un tiempo perfecto. Entonces, lo que realmente significa es ni siquiera en algún tiempo. O sea, nunca jamás los he conocido. Estas palabras de Jesús son en verdad muy duras. Jesús es muy directo. Y ellos conocían a Dios, sin embargo, Dios no los conocía a ellos. En ningún momento los reconocía como suyos. Dios conoce a quienes son de él. Juan 10:27 dice, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Vemos que unos creyentes tienen como prioridad número 1 agradar al Señor, mientras otros se centran en hacer muchas cosas y decir. Recuerdo mucho una frase que la hermana Nancy nos decía, para los que la conocieron, ella nos daba formación espiritual, y recuerdo que ella siempre nos decía, muchas veces estamos tan ocupados haciendo las cosas del Padre que olvidamos totalmente pasar tiempo con el Padre. Y creo que es una realidad. Lo que menciona en el versículo 22 es que muchos realizaron obras milagrosas, exorcismos, y si juzgamos por los frutos o por sus acciones exteriores, uno podría decir que estos creyentes de los que está mencionando aquí Jesús, pues es un verdadero cristiano, ¿no? Con una relación, wow, súper genial con Dios, porque está profetiza y hasta saca demonios y todo. Pero Jesús dice lo contrario. Primera de Samuel 16:7 dice, Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, lo exterior, pero Jehová mira el corazón. Entonces eso significa que hay muchos cristianos que realmente no tienen una relación con Cristo, que se están engañando a sí mismos, que procuran ser justos en base a sus obras, como los fariseos. Jesús mismo llamó a los fariseos, ¿cómo los llamó? Sepulcros blanqueados. Es solamente la facha, pero en realidad no. Al saber esto, al saber esto, creo que todos deberíamos examinarnos a nosotros mismos. Y si nos damos cuenta de que no estamos haciendo la voluntad de Dios y que verdaderamente no tenemos una relación con Él, no hay que tardarnos y arrepentirnos, porque una vez que Él se aparezca entre las nubes, ya no habrá más gracia y misericordia. El tiempo de gracia se acabó. Así que quiero que reflexionemos. Dios me conoce. ¿Hago su voluntad? ¿Mi fe es realmente genuina? ¿Vivo lo que enseño? ¿De qué debo asegurarme mientras llega el día o el regreso de Cristo? Asegúrate de estar preparado y asegúrate de que Dios te conozca. Así que, ¿cómo te estás preparando tú para el gran día? ¿A qué grupo de creyentes pertenecemos? ¿A los sabios o a los necios? ¿A los que se están esforzando por vivir conforme a la voluntad de Dios? ¿O solo llevamos vidas religiosas enfocadas en hacer sin tener una relación con Dios, o tener una relación, pero es superficial? No sabemos cuánto tiempo más
tenemos que esperar para su regreso. Y yo creo que todos los que estamos aquí seguiremos sirviendo, predicando, enseñando, haciendo misiones, etcétera. Pero ¿realmente entraremos a la boda? ¿Cómo te estás preparando para ese gran día? ¿Cómo está tu vida en estos momentos? No hay nada que podamos ocultarle a Dios. Él nos conoce tal y como somos, sin filtros, sin máscaras, así, todo lo feo de nuestra vida, Él lo conoce. Pero creo que vivimos tan inmersos en este mundo, estamos tan acostumbrados a vivir aquí que olvidamos que este no es nuestro hogar. Olvidamos que Cristo va a regresar por nosotros. Y hermanos, el tiempo corre y cada día se acerca más el día, el regreso de Cristo. El día en el que regresaremos a casa con nuestro papá. Cada día ese día se acerca, pasa el tiempo. Así que creo que estamos aún a tiempo. Hay esperanza y oportunidad de prepararnos para la mejor boda de todos los tiempos. Mientras Él no regrese, hay esperanza. Podemos prepararnos. Y si estás preparado, si estás seguro de que estás listo, sigue así. No bajes la guardia. Siempre debemos estar listos para recibir al novio en cualquier momento. Así que te invito a que de ahora en adelante seamos conscientes de que aquel día se acerca cada vez más. Preparémonos, caminemos juntos con Dios, esperando y anhelando el día en el que lo podamos conocer cara a cara. No sabemos cuándo el novio va a regresar, pero de lo que sí estamos seguros es que Él regresará por los suyos. Así que quiero invitarles a que cantemos juntos la siguiente canción, a que hagamos de la siguiente canción una realidad y oración en nuestra vida. Dios les bendiga, hermanos.